que ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir, para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven. El Evangelio es la gran esperanza, fortaleza y consuelo de toda persona, tanto en esta vida como a la hora de enfrentar, como hemos dicho, el aguijón de la muerte. Y lo es porque Cristo es el que se ocupa de todo. Cuando somos de Él, vivimos por Él, entonces toda nuestra esperanza y consuelo, toda nuestra seguridad y protección están en sus manos. La muerte ya no tiene aguijón porque Cristo absorbió todo su veneno y la venció en la cruz del Calvario y en su gloriosa resurrección. El pecado no nos va a destruir como personas porque ya Cristo también destruyó el poder del pecado y ahora podemos tener libertad en Cristo Jesús y somos llamados a una vida de santidad y el Espíritu de Dios nos está transformando a su semejanza. Pero también tenemos esa esperanza, esa seguridad de que estaremos con Él por toda la eternidad, gozando de su presencia sin ningún obstáculo y disfrutando de todas las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, nuestra única esperanza en la vida y la muerte es nuestro Señor Jesucristo, es vivir para Él, porque dice, si vivimos para Él vivimos. Pero este principio de vida, este principio fundamental, lo encontramos aquí en Romanos 14, es el sentido último, final de la vida, porque este principio se aplica a todas las cosas, incluso a nuestra conducta, digamos, más ordinaria. El problema entre los débiles y los fuertes en la fe, el problema de si se podía comer carne o no se podía comer carne, o si se debía o no se debía comer carne sacrificada a los ídolos, y los problemas de conciencia que para algunos tenían en aquella época, el apóstol Pablo dice, no tienes que poner tropiezo, no tienes que traer una polémica y poner un problema a los hermanos por el asunto de la comida y la bebida, porque sencillamente no vives para ti mismo, vives para el Señor. Y el Señor es lo más importante. Y todo lo que tiene que ver con Él, con su reino, con su iglesia, todo lo que tiene que ver con su obra, debe ser lo más importante para ti. Porque para eso Cristo murió y resucitó, para ser tu Señor. No debes vivir para agradarte a ti mismo. No debes vivir entonces para hacer lo que te agrada a ti, lo que te complace, lo que te interesa y dar rienda suelta a tu egoísmo como si fuera tu Dios, sino que debes vivir para el Señor. Y eso te hará también respetar a los demás, amarles, servirles y olvidarte de ti mismo. Ese es el gran principio de la palabra de Dios. Eso es lo que realmente Cristo hizo cuando Él se humilló de tal modo que se hizo siervo de todos, porque era antes siervo del Padre voluntariamente. Por supuesto, en Jesús nunca hubo egoísmo, en el sentido que lo conocemos nosotros, pero sí estuvo dispuesto a negarse a sí mismo y tomar la cruz por amor a nosotros. Y para eso murió y resucitó, para ser ahora nuestro Señor. ¿Y esto qué significa? El señorío de Cristo, ¿qué significa para nosotros los cristianos? Significa que Él nos rige con su palabra y su Espíritu Santo, y que son sus principios, y no los nuestros, los que han de mover nuestra vida, han de corregir nuestra conducta equivocada, nuestros pensamientos equivocados, nuestras palabras maldichas, y han de motivar también lo que hacemos por amor a Él. Es por este motivo por el que el apóstol Pablo dice, si vivimos para Él vivimos. Debemos entonces renunciar a nuestra voluntad y someterla siempre a la autoridad de la palabra de Dios. Debemos regular nuestros pensamientos, nuestras costumbres, nuestro tiempo, todo lo que somos y tenemos, nuestros sentimientos, aún nuestros sueños deben ser movidos o deben ser regulados, deben ser controlados por aquel que es nuestro Señor. Y eso es posible hacerlo en la medida en que cedemos nuestro gobierno y cedemos nuestra vida a aquel que murió y resucitó para ser nuestro Señor.
Antes éramos esclavos del pecado, éramos siervos de Satanás, éramos esclavos y siervos de este mundo con sus pasiones y deseos que nunca nos satisfacían y que siempre nos esclavizaban y demandaban más y más. Pero ahora somos del Señor Jesucristo, ahora somos de Él y debemos vivir para Él. Y entonces dice aquí, ninguno hay que vive para sí mismo. Y esto es interesante porque antes de conocer a Cristo, aunque pudiésemos amar a otras personas y pudiésemos también respetarlas, pero en el fondo todo eso lo hacíamos para amarnos a nosotros mismos primero, porque nos convenía hacerlo. Nos conviene estar en paz con la familia porque si no nos sentiremos mal. Nos conviene estar en paz con los vecinos y compañeros de trabajo porque esto nos puede acarrear problemas y entonces nos puede quitar la tranquilidad. Nos conviene hacer ciertas cosas para que nuestra conciencia esté tranquila y servir al prójimo y dar alguna que otra limosna, hacer alguna obra piadosa, pero porque nos sentimos mejor. Y lo importante es cómo uno se siente. Recuerdo que en una serie de televisión había un policía que se regía por los principios de la legalidad. Él quería hacer lo correcto siempre, le habían enseñado así. Y él quería siempre actuar conforme a la ley. Pero sus compañeros del cuerpo de policía donde él servía, pues rápidamente se saltaron ese principio cuando vieron que había una injusticia y que por lo tanto ellos debían corregirlo aún saltándose esos principios. Y este hombre decía, no es correcto hacerlo. Y ellos le decían, sí, pero ¿cómo te sientes? Sí, me sentí mejor saltándome los principios para llevar a cabo la venganza justa que nosotros queríamos hacer. Y así funcionamos los seres humanos. Nuestros principios valen y como decía aquel humorista, aquel actor genial, aquí tengo esos principios y si no les gusta puedo sacar otros. Y en esta vida los principios muchas veces los cambiamos solamente porque nos conviene, porque nos podemos sentir mejor, porque nos podemos sobrellevar mejor nuestras cargas y sufrimientos o porque nos va a dar mayor satisfacción y mayor tranquilidad. Y así muchas veces utilizamos a las personas y lo bañamos con un baño falso, con un barniz falso de amor, cuando en verdad simplemente es egoísmo, disfrazado de buena voluntad o disfrazado de otras cosas, pero es nuestro propio egoísmo. Pero aquí nuestro Señor Jesucristo nos dice que ese egoísmo debe ser llevado a la cruz para que sea muerto con Él. Por eso hablaba el Señor Jesús de tomar la cruz. Hablaba de morir a nosotros mismos, en el sentido de que el pecado y el egoísmo, que es la fuente de todo pecado, el yo, debía morir para que así pudiésemos vivir la vida abundante que en Cristo nos ha traído. Porque la verdadera vida es ser del Señor, vivir para Él. Él nos da la plenitud necesaria, Él nos da el gozo, Él nos da la paz auténtica, Él nos da el amor verdadero hacia el prójimo, el amor verdadero hacia uno mismo también, porque llegamos a amar al prójimo como a nosotros mismos. Y es por este motivo, porque Cristo, habiendo hecho todo eso, quiere impartirnos de esa justicia suya, de tal modo que no solamente podamos verle a Él y admirarle a Él, sino que podamos ser como Él, en la medida que somos transformados por el Espíritu Santo. Y entonces aquí dice, ninguno de nosotros vive para sí, ni tampoco muere para sí. La esperanza nuestra en esta vida es que Cristo sea nuestro Señor. Y la esperanza nuestra al enfrentar la muerte para pasar a la vida eterna es que Cristo sea siempre nuestro Señor. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni la muerte, ni la vida. Porque Cristo Jesús murió y resucitó para ser nuestro Señor. No es algo que nosotros hemos hecho. No es algo que nosotros estamos procurando hacer. No es algo que nuestras buenas obras, nuestras buenas intenciones, que somos buenas personas, que creemos la doctrina correcta, que hacemos lo que es agradable ante los demás, que satisfacemos nuestra conciencia y que los demás pueden aplaudir. No es nada de eso, no tiene nada que ver con eso. Es que Cristo murió y resucitó para ser nuestro Señor. Cristo murió y volvió a la vida para llevar a cabo esa obra de comprarnos, para que pudiésemos ser nuestros. Y ese es el lenguaje del esclavo que
estaba bajo un amo tirano y ahora está con un amo bondadoso que le llena de tal satisfacción que el esclavo quiere quedarse voluntariamente ahí. Hay un ejemplo de esto muy, muy hermoso en el Antiguo Testamento. Había una ley que decía que si el esclavo estaba tan contento en la casa de su señor que llegaba ya su tiempo, porque había estado sirviendo un tiempo para pagar una deuda, y llegaba el tiempo del jubileo, y él podía salir entonces libre, él podía decir a su amo: yo te quiero, quiero estar contigo, quiero para siempre ser tu siervo. Y entonces había una ley en la que se le perforaba el lóbulo de la oreja, y entonces venía a ser para siempre siervo de su señor. ¿Quién podría hacer eso sino aquel que ama profundamente a su amo? Porque cuando te ofrecen la libertad y salir con ciertos bienes, y salir con, porque nunca podías salir con las manos vacías después de haber servido, si salías con ciertos bienes y podías emprender tu propia vida, ¿cómo es posible que hubiera una ley que contemplara eso? Sencillamente porque habría un trato tan admirable entre el amo y el siervo que éste podría decidir quedarse para siempre como su siervo, ser para siempre su siervo, morir, vivir sirviéndole. Y eso es lo que Cristo ha hecho. Es un Señor tan maravilloso, es un Señor tan extraordinario, es un Señor tan amoroso, tan cuidadoso, tan perfecto, tan atento. Es alguien infinitamente precioso para nosotros. Y entonces decimos: sí, Señor, ya no quiero vivir para mí mismo, ya no quiero vivir para otros, quiero ser tu siervo, quiero para siempre quedarme contigo y nunca más apartarme, porque servirte a ti es puro delicia, es puro deleite, y servir a otros en nombre tuyo, por amor a ti, para tu gloria, es todo para mí. Sea que coma, sea que beba, sea que haga cualquier otra cosa, lo voy a hacer para tu gloria. Aún el trabajo más bajo, más difícil, más duro, más penoso, más triste, se convertirá en un tiempo de adoración, porque sé que a Cristo el Señor sirvo, que lo hago por amor de Él, que Él es el Señor de mi vida, de mi trabajo, de mis pensamientos, de mis palabras, de mis emociones, de mis necesidades, de mis dolores. Cristo es mi Señor. Para eso murió y resucitó, para eso me compró. Y ahora ya que vivo para Él, entonces quiero agradarle. Y no es porque me vaya a salvar, sino porque ya me salvó. No es para ganarme su favor, sino porque precisamente ya lo tengo, a través de la cruz del Calvario. No es para pagarle por lo que Él ha hecho por mí, porque no tengo manera de hacerlo. Simplemente es por amor, simplemente es por gratitud, simplemente es por afecto, por deleite, por anhelo, por deseo voluntario. Y esto no lo entiende nadie que no haya nacido de nuevo. No lo entiende nadie que no se haya entregado a Jesucristo para que sea el Señor de su vida. Pero Pablo está hablando a aquellos que sí lo habían hecho. Por eso les dice: hermanos, cuidaos de hacer las cosas con amor, porque sea que vivamos, sea que muramos, pertenecemos al Señor. Ya no vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vive entonces para Cristo, muere en Cristo, vive la vida eterna solo para Él y en Él. Vamos a orar a Dios. Gracias, 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 gracias Padre, gracias Señor Jesucristo, gracias Espíritu de Dios, por revelarnos y por aplicarnos esta gran verdad del señorío de Cristo. Ahora que somos tus siervos, nunca más queremos apartarnos de ti. Nunca queremos abandonar tu casa, sino servirte por amor, por esa fe que obra por el amor. En Cristo Jesús. Amén. Nos encontramos el próximo día. Saludos, abrazos.